Sevilla, una de las ciudades más importantes del mundo en el siglo XVI, bulliciosa y cosmopolita, fue uno de los nodos fundamentales de la carrera de India. Atrajo a sus calles un flujo constante de mercancías, personas e ideas. Mientras tanto, Europa fue testigo de uno de los fenómenos más relevantes de su historia. Los anhelos de reforma religiosa hicieron que el desacuerdo de un monje trascendiera, poniendo en cuestión algunos dogmas y prácticas de la Iglesia del momento y rompiendo la unidad doctrinal europea. En 2017 se cumplen 500 años desde que Martín Lutero supuestamente clavara sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Era el momento de rescatar otra historia de Sevilla influenciada por el Renacimiento, el humanismo y la Reforma. La Sevilla que puso en cuestión la ortodoxia católica, la Sevilla humanista, la Sevilla disidente, la Sevilla reformista. Bienvenidos, estamos con el doctor Rafael Pérez García, profesor de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla y experto en literatura espiritual castellana de los siglos XV y XVI, y nos va a responder algunas preguntas sobre la reforma en Sevilla en el siglo XVI. Muchísimas gracias, Rafael. Nuestra primera pregunta es sobre el perfil social de los reformados sevillanos, de los círculos reformistas sevillanos. ¿Se trata de miembros de la élite de la sociedad? ¿Son más bien proceden de grupos más populares? ¿O la reforma permeó en distintos grupos de la sociedad sevillana de la época? Resulta complicado responder a esta pregunta porque fundamentalmente el conocimiento que tenemos acerca de los componentes de los grupos heterodoxos o reformados, protestantes, que se descubren en Sevilla en los años de la década de 1550, los conocemos fundamentalmente gracias a las relaciones que tenemos de los autos de fe. Es decir, conocemos a aquellas personas que fueron procesadas y condenadas con diferentes penas en una serie de autos de fe que se celebraron entre 1559 y 1562. Por lo tanto, nuestro conocimiento es parcial, dado que además se trataba de personas que practicaban sus creencias religiosas en un ambiente, digamos, más o menos secreto y con un cierto ocultismo. Ahora bien, a aquellos que conocemos gracias a estos documentos inquisitoriales, ellos nos presentan un perfil social variado, ciertamente. Es verdad que alguna historiografía de cariz protestante, fundamentalmente, durante mucho tiempo, ha insistido en que eran personas muy importantes de la sociedad aquellos que componían estos grupos. Y es cierto que había algunas de las personas condenadas y procesadas y condenadas por la Inquisición pertenecían a algunas familias importantes de la ciudad, tanto en el plano económico como social, como incluso político, ocupando cargos relevantes en la ciudad. Pero es verdad que si repasamos la lista de todos esos individuos procesados por luteranismo, que es como aparece en la documentación por lo que son condenados, encontramos individuos de muy diferente perfil social. Encontramos artesanos, encontramos clérigos, encontramos otro grupo diferenciado que son extranjeros, que son fundamentalmente marineros, franceses, flamencos o de otros países del norte de Europa, alemanes, incluso algún polaco, que pasan en barcos que vienen a Sevilla, al puerto, y por un motivo o por otro, algún tipo de denuncia, van a ser también procesados y condenados. Por lo tanto, la respuesta, bueno, pues es un grupo o unos grupos plurales. En principio parece que no hay una relación directa en esos años de los autos de fe entre los condenados extranjeros y los sevillanos, aunque muchos de estos sevillanos en realidad no son sevillanos, sino son gente de buena parte de la península que han acabado aquí. Eso lo que significa es que todavía la investigación tiene que avanzar y trabajar para conocer realmente cómo se organizaban esas personas, esos grupos, más allá de lo que hasta el momento sabemos. De acuerdo. Precisamente quería preguntarte por estos extranjeros de los que nos habla. Todos sabemos que Sevilla en el siglo XVI era una ciudad muy cosmopolita, en la que había, en especial había muchísimos mercaderes extranjeros, muchos italianos, pero también flamencos, franceses, alemanes, incluso armenios. ¿Tienen ellos alguna relación con la llegada de estas ideas, aunque no se conectasen tanto con los grupos reformados, o las ideas reformadas de los círculos sevillanos aparecen de forma autóctona? Bueno, es también una pregunta creo que difícil de responder con precisión en el estado actual de la investigación.
Lo que parece evidente es que lo que se descubre en Sevilla son personas y grupos que sostienen una teología protestante. Ya se puede discutir en qué sentido y con qué matices, y ahí sí que la documentación no nos va a ofrecer muchos más matices. Ahora bien, ¿cuál es el origen de esto? Bueno, es complicado saberlo. Es evidente que al ser Sevilla un puerto marítimo, pues es evidente que tenía una conexión continua con los principales puertos europeos, en los que existían de hecho grupos protestantes. Por lo tanto, la relación era imposible de impedir. Ni siquiera se pudo impedir la llegada de libros protestantes que llegaron por tierra y por mar, mucho menos la de personas que habían oído, leído en otras ciudades. Pero la comunicación es continua. Lo que sí creo que está claro es que no se trata de una herejía autóctona o española, como a veces se ha querido indicar. Estamos ante ideas típicas, bien conocidas, que son comunes al desarrollo de la Europa de su tiempo. El papel de los mercaderes en concreto, bueno, entre las personas procesadas y condenadas, sí encontramos individuos, también mujeres, que pertenecen a familias que de forma más o menos directa pertenecen a constelaciones o a grupos familiares ligados con el comercio. El caso, sin embargo, es verdad que no parece que haya una conexión, por lo menos explícita, con comerciantes extranjeros. Pero sí que es posible, y eso es algo en lo que ahora estamos investigando, que la vida de los mercaderes burgaleses que están en la ciudad, y que había comunidades burgalesas, de mercaderes burgaleses en ciudades francesas como Nantes o Rouen, donde había un peso del calvinismo muy importante y donde algunos de estos burgaleses además se hicieron protestantes. La presencia y los lazos mercantiles y familiares de los burgaleses sevillanos pudieron ser un vehículo de penetración de ideas y de libros procedentes del norte de Europa. Es decir, que no fueran los mercaderes extranjeros los que trajesen estas ideas, sino los propios mercaderes españoles en sus contactos con el extranjero los que se permeasen de estas ideas y después las trajeran hacia acá. Yo creo que es más posible, aunque no es excluyente respecto a otra posibilidad. Claro. Queríamos preguntarte también por las relaciones tan problemáticas entre el Cabildo Catedralicio y el arzobispo, nuestro querido Fernando de Valdés. Sabemos que los procesos contra varios miembros del Cabildo Catedralicio acusados de luteranismo, como decía la Inquisición en la época, muchos de estos procesos se inician después del nombramiento de Fernando de Valdés como arzobispo de Sevilla en 1546 y como inquisidor general al año siguiente. ¿Qué relación hay, sobre todo, qué hay de lucha por el poder en las acusaciones lucha por el poder entre el arzobispado y el Cabildo Catedralicio en estos procesos, sobre todo contra Juan Gil y Constantino Ponce? Bien, bueno, es evidente, es muy conocido, ¿no? que hay un conflicto por una canonjía, ¿no? por un puesto entre el Cabildo y la voluntad del arzobispo, que no vive en Sevilla, ¿no? Y por lo tanto, evidentemente, hay un conflicto institucional y de poder. Pero también es verdad que, por otra parte, tanto Egidio como Constantino presentan un perfil heterodoxo que en un determinado momento va a salir a la luz, no solamente por el interés o la insidia del arzobispo Valdés. Lo que pasa es que, por otra parte, realmente todo se complica en la segunda mitad de la década de 1550, que es el momento en que Carlos V se está retirando y se va a retirar. Sube al trono Felipe II. Valdés, que ya tiene una edad avanzada, es un hombre muy poderoso porque es el presidente del Consejo de la Inquisición, es arzobispo de Sevilla, pero también en esos años, en ese momento, queda vacante la sede de Toledo, que es la sede primada, la más importante, y Felipe II va a nombrar para Toledo a Bartolomé Carranza, un dominico, que poco después será detenido y procesado por la Inquisición española, con el consiguiente escándalo, dado que
estamos ante un asunto de una extrema gravedad, que la Inquisición detenga nada más y nada menos que al prelado más importante de la Iglesia española. Todos estos acontecimientos claro, son muy poliédricos, porque es verdad que por una parte estamos hablando de que se descubren unos grupos protestantes tanto en Sevilla como en Valladolid, lo cual eso es cierto. Por otra parte hay una tensión entre el arzobispo y el cabildo catedral en la propia ciudad de Sevilla, pero también por otra parte hay un cambio de coyuntura política con un nuevo monarca que tiene una actitud diferente respecto a un Valdés que quizás pensaba incluso todavía ascender y llegar a Toledo y no lo consigue. Y son unos años en los que Valdés realmente echa un pulso incluso al poder del rey, representado en esos momentos, porque Felipe II está en los Países Bajos, son los años de la guerra, los años finales de la guerra con Francia. Valdés echa un pulso incluso al poder del rey, representado por su hermana, la princesa gobernadora Juana, ¿no? Entonces, bueno, y todos estos aspectos se entrecruzan y estos autos de fe de Sevilla con los que se castiga a estos protestantes sevillanos o en Sevilla, en realidad son el epílogo del periodo de poder de don Fernando de Valdés, que enseguida, en cuanto Felipe II regresa a la península ibérica, bueno, pues realmente va a ser apartado y relegado del poder y ya, bueno, va a languidecer hasta que muera unos años después. Rafael, tú has estudiado la literatura espiritual castellana de los siglos XV y XVI, parte de la cual fue cercenada por el índice de libros prohibidos de la Inquisición española de 1559. ¿Se debió eso a las relaciones entre esta literatura espiritual y las corrientes protestantes o fue otro el motivo que llevó a la Inquisición a prohibir tantísimas obras? Bien, la cuestión de la censura por una parte y la prohibición de libros religiosos en el siglo XVI, bueno, es un tema complicado, dado que nos lleva a una casuística realmente muy diversa, ¿no? Por una parte, en el índice de libros prohibidos del año 59 perviven prohibiciones antiguas, medievales, acerca de libros judíos o musulmanes, que continúan lógicamente en esta época. Por otra parte, se prohíbe lógicamente la nueva literatura protestante, los autores, pues desde Lutero a muchos otros autores europeos protestantes sin ninguna duda. También se prohíben algunos autores, por ejemplo Constantino de la Fuente, del que antes hablábamos, cuyas obras, aunque habían sido editadas en los años anteriores con licencias, por lo tanto siguiendo los cauces legales establecidos y pasando los supuestos filtros de control que había, son prohibidas cuando se constata que evidentemente contienen ideas, al menos, como dirían en la época, de sabor luterano, ¿no? Pero por otra parte está toda esta amplia literatura espiritual escrita en castellano, que también va a sufrir en el índice de libros prohibidos de Valdés. Realmente es complicado establecer o definir un criterio general que explique las diversas prohibiciones contenidas referentes a literatura espiritual contenidas en el índice. ¿Por qué? Pues porque no tenemos o no conocemos la inmensa mayoría de la documentación relativa a la propia elaboración del índice. Es decir, aunque tenemos información sobre algunas de las personas implicadas sabemos que, por ejemplo, el dominico Melchor Cano es de alguna forma el consejero e inspirador de algunas cosas que tienen que ver con el índice. Sin embargo, en la mayoría de los casos solo sabemos que tal libro está incluido en el índice, pero desconocemos qué censuras ha habido antes, quién las ha hecho y cuáles han sido los motivos para incluir esa obra y no otra en el índice de libros prohibidos.
Entonces solo nos queda como solución a este problema documental o de investigación. A lo mejor si se investigase más se conocería o se descubriría nueva documentación. Solo podemos analizar y estudiar cada una de las obras que están incluidas, ¿no? Y entonces nos encontramos efectivamente con una casuística diversa, con un problema que todavía requiere pues, de mucha investigación. Lo que sí es cierto, y no es casualidad, es que el índice de libros prohibidos selecciona al menos una obra de prácticamente todas las órdenes religiosas, o al menos de las más importantes de la época, lo cual evidentemente es un aviso para navegantes, ¿no? Es decir, la Inquisición está diciendo cuidado que nosotros podemos tocar a cualquiera. Luego, cada obra en sí bueno, pues, refleja que la década de 1550 es una década crucial, no solamente en la reacción del mundo católico contra el protestantismo, sino es crucial en la propia definición del catolicismo como religión, dado que a principios de los años 50 ha concluido el segundo periodo de sesiones del Concilio de Trento y se está a la espera de que el concilio se reanude, como justo sucederá a comienzos de los años 60. Por lo tanto, las distintas órdenes religiosas y también los distintos grupos de teólogos que mantienen distintas opiniones teológicas respecto a cuestiones concretas que están siendo debatidas como reacción necesaria al desafío de los diferentes protestantes, esos distintos grupos entran en liza para sostener, reforzar sus propias opiniones teológicas en un momento decisivo en el que se va a definir cuál es el propio dogma católico en multitud de cuestiones. De modo que, por ejemplo, en la prohibición del gracioso convite del franciscano Francisco Osuna, que ha sido el gran bestseller de los 25 años anteriores en Castilla, el autor espiritual fundamental de la época, el gracioso convite es incluido en el índice. ¿Por qué motivo? Bueno, pues fundamentalmente porque sostiene una opinión relativa a la comunión frecuente que contradecía en muchos aspectos la opinión sostenida, entre otros, precisamente por el dominico Melchor Cano. El Audifilia de Juan de Ávila, de San Juan de Ávila, bueno, va también a ser incluido en el índice. ¿Por qué motivo? Bueno, posiblemente por distintas afirmaciones o matices relativas a la doctrina de la justificación, que ha sido un tema en fin, explosivo, ya debatido en el Concilio de Trento, y por lo tanto el propio Juan de Ávila tendrá que volver a rearreglar y redactar de nuevo su texto, que luego volverá a ver la luz. Otros textos de Fray Luis de Granada o de otros autores son también incluidos en el índice. Carecemos de evidencias documentales que nos digan exactamente por qué fueron prohibidos, pero es evidente que hay otro elemento de tensión dentro del ámbito de los teólogos universitarios, de los teólogos profesionales, que es de las relaciones entre la teología escolástica, la teología más racionalista, y la teología mística. En esa pugna, bueno, de esa pugna nacen también una serie de prohibiciones. Por lo tanto, claro, el índice de libros prohibidos es un documento enorme que todavía requiere de mucho trabajo y de mucha investigación. De acuerdo. También queremos preguntarte sobre un tema que siempre ha sido muy polémico para acabar. Sabemos que los libros estuvieron en el centro de las actividades de los círculos protestantes sevillanos. De hecho, un poco los círculos se descubrieron por la llegada de Julianillo con un cargamento de libros prohibidos. Y se ha vuelto un lugar común en la historiografía, incluso en la cultura general o con la cultura popular a veces, vincular la reforma protestante con la imprenta. De hecho, se llega a decir que la reforma es hija de Gutenberg. Y por otro lado, vincular a la Iglesia Católica, al catolicismo, con la represión y la censura y actitudes inquisitoriales. ¿Cuál es tu opinión como experto en este tema? Bien, bueno, en esta cuestión se mezclan elementos, digamos, historiográficos e ideológicos de muy diversa índole. Desde luego, lo que hoy sabemos es que la contrarreforma o la reforma católica, como queramos llamarla,
utilizó el libro de forma muy abundante, antes, de hecho, desde mucho antes del comienzo del Concilio de Trento y, por supuesto, después del Concilio de Trento. Se utilizó dentro del espacio católico y lo utilizaron los católicos cuando trabajaban en el mundo protestante y para rebatir, discutir, pugnar con los propios protestantes. Luego, no se puede afirmar de forma seria hoy día, a la luz de todo lo que sabemos, que el mundo católico prescindió del libro. Por otra parte, el mundo protestante no estuvo exento de sus propios aparatos de control ideológico y de control del libro. Luego, resulta poco riguroso separar, como con frecuencia se ha hecho y se sigue haciendo por personas poco informadas, separar una Europa del Norte protestante y culta y amiga del libro de una Europa meridional, católica, atrasada, subdesarrollada, ignorante del libro. Esto no es históricamente cierto. Es más, los índices de alfabetización que hoy conocemos para distintas ciudades y regiones de Europa, del sur y del norte, nos indican que no es este el elemento definitorio que nos permite entender cuáles son los niveles de alfabetización y de acceso a la cultura escrita en las poblaciones europeas. Claro, cuando llegamos al siglo XIX, que ya es una época muy posterior a la época de la Reforma y la Contrarreforma, se han tejido ya densas elaboraciones historiográficas, mitos muy elaborados, y hay un predominio cultural, político y de todo orden, también económico y militar, de la Europa del Norte respecto a la Europa del Sur. De modo que en un contexto de una historiografía española o de otros países católicos poco desarrollada, pues estas ideas, hijas en buena medida de la propia propaganda protestante del siglo XVI, pues van a tomar cuerpo y se van a asentar como tópicos de larguísima duración que siguen impregnando todavía hoy día pues, documentales, aparecen en películas rodadas en nuestros días y en todo tipo de publicaciones. En cambio, podríamos decir que quizá la actitud entre protestantes y católicos con respecto al libro no fue tan distinta, ¿no? Efectivamente. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Rafael, por a vosotros. compartir con nosotros tu sabiduría. Muchísimas gracias.